a los que ya estaban acá antes. Hago parte del equipo legal de LinkedIn y voy a estar en compañía de mi compañero Juan Pablo, también abogado. Vamos a hablarles acerca de los beneficios a los que puedes acceder a la hora de constituir una SAS o de tener una SAS. Hay muchas personas que me imagino pues que están pensando en estos momentos si van a crear empresa o si no crear empresa, o las personas que ya los tienen, como qué ventajas o qué, sí, qué beneficios pueden tener en este momento y en la actualidad por la creación de esa empresa. Y esperamos en este webinar como aclarar esas dudas, esas inquietudes y que ustedes se vayan con un panorama amplio a la hora de las implicaciones de una SAS. Igualmente, pues les estaremos explicando qué es una SAS para las personas que no conocen y que apenas están aprendiendo y que quieren conocer del tema para que todos nos nutramos y todos aprendamos juntos. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Nosotros somos LinkedIn. LinkedIn es un equipo de abogados y contadores para emprendedores. Nuestra idea y nuestra meta es ayudar a todos los emprendedores en todo su crecimiento y lo hacemos de una manera clara, fácil y asequible. ¿Por qué? Porque la idea es que todos aprendamos, todos vayamos creciendo, pero que sea barato, que no salga tan costoso ese aprendizaje y que a la vez todos aprendamos juntos y que la asesoría que nosotros demos, tanto a nivel legal y a nivel contable, pues ustedes la entiendan para que ustedes también vayan conociendo de su empresa y de estos aspectos. Y listo. Juanpa nos va a ayudar eh, acerca de qué es una SAS, qué incluye una SAS y qué obligaciones se presentan a la hora de tener una SAS. Entonces, Juanpa, quieres te presentas, aunque ya te hice como una introducción, pero bueno que te Claro presentes que sí. y les digas a todos. Gracias, María. Bienvenidos a todos a este webinar que estamos haciendo el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios que tiene la ley cuando vamos a crear una SAS. Para esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una SAS para los que apenas, digamos, están empezando a buscar dar ese paso, o las personas que de pronto ya dieron el paso y se constituyeron como sociedad, pero aún no tienen todo el panorama claro. Primero vamos a hablar qué es una SAS. Una SAS es una sociedad por acciones simplificadas, así la define la ley, y es, digamos, una sociedad comercial y es la más sencilla, la que más se está creando actualmente en Colombia. Casi el 95% de las nuevas sociedades se constituyen como SAS por sus ventajas, por sus facilidades y por sus beneficios. Algunas características para que vamos empezando como a darnos un panorama. Es una sociedad de carácter comercial y puede desarrollar cualquier actividad de comercio lícita o cualquier actividad económica lícita, con unas pequeñas excepciones como el sector financiero, como el sector de los seguros, como el sector de la vigilancia, donde hay unos requisitos especiales que no nos permiten que la SAS pueda ser la sociedad que nos va a llevar a cabo estas actividades. Puede crearse a partir de un solo accionista, es decir, no necesitamos dos personas para crear una sociedad. A partir de una sola persona podemos crear una sociedad que va a ser distinta a nosotros como persona natural. Es flexible y puede ser reformada fácilmente, es decir, que la podemos modificar, podemos, con las as que empezamos a hacer una idea de negocio, podemos tomar nuevas ideas de negocios, podemos cambiar en nuestras actividades, podemos ingresar nuevos accionistas, podemos vender nuestra sociedad. Vamos, es una sociedad muy flexible que lo que busca es facilitar las transacciones comerciales, facilitar las actividades de los comerciantes y de las empresas. Puede crearse con un capital pequeño, es decir, la ley no nos exige un capital mínimo para crear la sociedad, más allá de que sí debe haber un capital porque se trata de una sociedad comercial, pero puede ser un capital pequeño que podemos ir incrementando a medida que va creciendo la sociedad, y puede tener diferentes tipos de acciones. Es decir, podemos tener diferentes tipos de socios que nos van a ayudar, digamos, como a regular esas relaciones entre los accionistas. Pueden haber socios que solamente van a ser socios capitalistas, que de pronto no van a tener derecho a voto, que solo quieren recibir dividendos. Es decir, podemos moldear muy fácilmente como las relaciones entre la sociedad y entre los mismos accionistas, lo que nos da muchas ventajas a la hora de emprender. Ahora, ¿qué beneficios trae crear una SAS?
veamos desde el principio. El principal beneficio o la principal ventaja por la cual las personas naturales deciden crear empresas o crear sociedades es por la limitación de la responsabilidad. Es decir, porque al momento de crear una sociedad, el capital que iniciamos, con el que iniciamos la sociedad, es el capital máximo que en caso de cualquier eventualidad pueden perder los accionistas. ¿Qué quiere decir? Que al momento que esto separa el patrimonio de las personas, o sea, de nosotros, quienes somos quienes estamos creando la sociedad, del capital de la empresa. Vamos a separar un capital a una empresa que va a ser una persona distinta y que va a ser quien va a desarrollar la actividad comercial, quien va a contratar, quien va a tener empleados, quien va a tener socios, quien va a sacar créditos. Y eso nos va a permitir a nosotros, los accionistas, proteger nuestro patrimonio para que en caso de una eventualidad que es posible en el mundo de los negocios, pues no vamos a arriesgar nuestro patrimonio personal, si tenemos un vehículo, si tenemos propiedad raíz, si tenemos parte de nuestro patrimonio que no queremos poner en riesgo. ¿Qué otro beneficio tiene? Que da la posibilidad de unir recursos. Todos estos accionistas pueden unirse y aportar cada uno, sea capital, sea especie, un vehículo, un inmueble, o sea capital de trabajo o trabajo como tal, digamos, conocimiento o experiencia. Podemos unir todos esos recursos de los accionistas para comenzar nuestra actividad social y empresarial. Permite crear también estas AS unas reglas o unos estatutos. ¿Qué es esto? Estos son el documento por el cual van a ser las reglas de juego con las que vamos a empezar a crear nuestra sociedad, a desarrollar nuestra actividad, pero siguiendo unos parámetros para que todo quede muy claro desde el inicio. ¿Qué contienen estos estatutos? ¿Cuál es el nombre de la sociedad? ¿A qué va a estar dedicada esa sociedad? ¿Por cuánto tiempo va a estar vigente? ¿Cuál va a ser el capital con el que va a empezar la sociedad? También vamos a hablar de quiénes son los administradores, quién va a ser el representante de la sociedad, si vamos a tener o no de pronto una junta directiva, si de pronto vamos a tener un revisor fiscal cuando ya hablamos de unos capitales mayores, y cómo se van a regular las relaciones entre los accionistas, cómo vamos a vender nuestras acciones, quién va a entrar o quién va a salir, cómo vamos a vender nuestras acciones a terceros o ante los otros accionistas. Todo eso debe quedar claro desde el inicio y eso es algo que nos permite crear la sociedad que de pronto cuando estamos haciendo una actividad informal, las cosas no van claras desde el inicio. Otro gran beneficio es que nos permite acceder más fácilmente a inversiones, a créditos, a contratos, de pronto a encontrar el respaldo de una sociedad que es diferente a los accionistas, que ante los terceros pueden sentirse más, digamos, más respaldados, porque detrás de esta actividad hay una persona jurídica, es decir, hay una sociedad, una compañía que tiene unos estados financieros, que tiene una información que se le puede presentar a los bancos, a los inversionistas, a los proveedores para desarrollar actividades comerciales, para sacar créditos, para firmar contratos, para hacer convenios o alianzas. Eso es muy importante y es, digamos, los principales beneficios con los cuales conlleva crear una sociedad. Ahora que conocemos los beneficios a grandes rasgos, es importante saber también qué obligaciones tenemos. ¿Por qué? Porque crear una sociedad comercial tiene, tiene también unas obligaciones de las cuales no nos podemos apartar, las cuales las entidades de control, las cuales el gobierno, los municipios, la DIAN, nos van a estar haciendo seguimiento y que tenemos que tener muy en cuenta para que de todo quede claro desde el inicio y para que, digamos, no tengamos ningún problema con la creación de la sociedad y con su desarrollo. ¿Qué es lo primero? El primer paso para crear la sociedad es hacer el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Cuando creamos nuestra sociedad, este, digamos, es el paso por el cual registramos la sociedad y la sociedad, digamos, ya está a la vida, ya nació para todas las demás personas del mercado, de la actividad comercial. Para esto debemos crear esos estatutos de los que les hablé y registrarlos en Cámara de Comercio con una información, la información de contacto, dónde va a estar creada la sociedad, cuáles van a ser sus teléfonos, sus correos, a qué va a estar dedicada y cuáles van a ser sus capitales y sus representantes legales o sus administradores. Con esto ya la sociedad, esta SAS ya la creamos a la vida, ya
ya es una persona diferente a nosotros los accionistas y vamos a poder tener esos beneficios como lo son los de la protección del patrimonio, como lo son los de la limitación de la responsabilidad. Para este registro mercantil también nos van a dar el RUT. El RUT de la sociedad es el registro único tributario, es la inscripción que tenemos ante la DIAN para identificarnos tributariamente, para nosotros cumplir nuestras obligaciones de carácter legal y de carácter tributario, o sea, para los impuestos. Esto lo hacemos al momento de crear la sociedad también. El paso siguiente es la numeración de facturación, que es la numeración con la que vamos a empezar a expedir facturas, facturas de venta, facturas de compra, para pagar la nómina, si vamos a tener empleados. Todo esto lo vamos a hacer mediante esa resolución de facturación que la debemos expedir ante la DIAN una vez ya creamos la sociedad. El RIT, que es la resolución de información tributaria, que es el registro que hacemos ante el municipio, donde vamos a estar ubicados. ¿Para qué? Para estar inscritos, para que ellos tengan la información y de ahí nos van a hacer el cobro del impuesto de industria y comercio que se le debe pagar al municipio. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el sistema de seguridad y gestión en el trabajo, que es una obligación que tenemos desde el momento que tenemos un solo empleado. Esto implica todo el tema de la seguridad, todos los parámetros necesarios para que las personas que están bajo contrato de trabajo con nosotros, pues tengan todas las garantías y la seguridad y nosotros estemos cubiertos en caso de algún riesgo o una eventualidad. Por último, para crear la sociedad también es muy importante la política de tratamiento de la información. ¿Qué es esto? Es unas políticas, es decir, digamos, unos procedimientos que tenemos que tener cuando vamos a recibir información sensible de nuestros clientes, de nuestros aliados, de nuestros proveedores, de cualquier persona que le estemos recogiendo información personal, información acerca de su identidad, de su ubicación, de dirección, de su teléfono, sus nombres. Toda esta información es sensible y hay que protegerla de la manera que le indica la ley. Para esto es necesario tener una política de tratamiento de datos desde el principio para evitar cualquier tipo de inconvenientes a futuro. Ahora, durante la vida de la sociedad, una vez ya creamos la sociedad, hay que tener en cuenta unas obligaciones que vamos a tener durante todo el tiempo que dure la sociedad. Como ya no somos una persona natural, que de pronto somos lo que antes se conocía como régimen simplificado, sino que vamos a pasar a ser un régimen responsable de IVA, es necesario tener en cuenta estas obligaciones de carácter tributario, como son las retenciones en la fuente, las autorretenciones que se deben hacer mensualmente, toda esta información tributaria ante la DIAN, el pago del impuesto de industria y comercio, que debemos pagarlo al municipio mensualmente. Si de pronto algunos de ustedes ya crearon su sociedad, me imagino que ya les debe estar llegando el impuesto de industria y comercio a la dirección que reportaron, el impuesto al consumo, que se paga bimestralmente y digamos, está establecido para los establecimientos de comercio que tienen consumo de bebidas o de alimentos y que prestan estos servicios al público en general. El IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se paga bimestral o cuatrimestralmente y que, como ya lo conocemos, pues es el valor agregado a cualquier producto o servicio que tengamos desde que no tenga una exención por el tipo de actividad. El impuesto de renta, que también se debe pagar anualmente y que debemos declarar de acuerdo pues como a toda nuestra información financiera y nuestros estados financieros. La información exógena, que es la información o el reporte que se envía a la DIAN anualmente también, con toda la información acerca de nuestros proveedores y de nuestras relaciones comerciales. La declaración de industria y comercio, que la hacemos anualmente al municipio, en el cual declaramos cuáles son nuestros ingresos para que esa sea la base con la que nos van a cobrar los impuestos. Y por último, anualmente hay que tener en cuenta también la renovación de la matrícula mercantil, que es lo que hacemos todos los años hasta el 31 de marzo en la Cámara, que de pronto para las personas que ya tienen una sociedad inscrita, deben tener en cuenta que con esta situación que está actualmente, el gobierno prolongó el plazo para hacer el pago de la renovación mercantil hasta el mes de julio, con lo que tenemos una ventaja de pronto las personas que todavía no se habían puesto a la orden del día con esa obligación. Ahora vamos a continuar con los beneficios. Ya una vez conocemos toda esta información
sabemos qué es una SAS, sabemos qué obligaciones tiene y sabemos también digamos, qué tipo de beneficios, qué tipo de obligaciones, qué cargas nos trae al crearla, pues ya podemos empezar a conocer en la materia de este webinar, que es cuáles beneficios tenemos al crear esta sociedad. Si quieres, María, podemos preguntar de pronto si tienen preguntas hasta el momento. De pronto esta información puede ser un poco densa al principio, pero la idea es como contextualizarlos un poco. Sí, claro que sí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nosotros tenemos el chat del webinar disponible. Sabemos que sí, que al principio pues, es mucha información y puede ser muy tensa, pero la idea es como darles como ese panorama y ya ustedes que saben como algunas obligaciones, ven entonces con los beneficios que les vamos a explicar, qué obligaciones se pueden, digámoslo así, aminorar. No, no es incumplir, sino aminorar o que sí, qué beneficios me pueden dar a mí eventualmente el mismo gobierno con la constitución de la SAS y dependiendo pues también de la actividad que tenga la SAS. Entonces, si tienen alguna duda, ahí está el chat disponible para que interactuemos entre todos y aprendamos entre todos. Tenemos unos segunditos si quieres. Listo, Juanpa, si quieres podemos seguir y la gente nos va haciendo las preguntas, tranquilo. Claro que sí, listo. Entonces, el primer beneficio del que les vamos a hablar es el beneficio de la Ley de Emprendimiento Juvenil. Está la Ley 1780 del 2016 y es una ley que expidió el gobierno, expidió el, el ente legislativo para promover el emprendimiento juvenil y el primer empleo para los jóvenes. Está establecida o está dirigida a las personas que tienen entre 18 y 35 años de edad. Si tienes entre esta edad, si tus socios o si lo vas a hacer como persona, como único accionista, vas a crear una sociedad y la mayoría de los accionistas tienen entre 18 y 35 años, puedes acceder al beneficio que es la exención de la matrícula mercantil y la renovación para el primer año en el que esté constituida la empresa. Eso nos va a permitir aminorar un poco los costos para el registro mercantil por el primer año en el que estemos desarrollando la actividad y en el que empecemos pues con la constitución de la sociedad. Ese sería el primer beneficio. Continuamos entonces con el tema de la economía naranja, que es, digamos, uno de los más importantes y que mucha gente está interesada. María. Listo. Entonces, la ley, el otro beneficio que se trae es la ley de economía naranja. Esto es como más robusto, implica un desarrollo más profundo, pero vamos a tratar pues de hacerlo lo más resumido y que ustedes como que tengan ese panorama de qué consta o qué beneficios trae para mí la ley de economía naranja si soy una SAS. Entonces, en este caso, la ley de economía naranja nos habla de que aquellas empresas sociedades, en nuestro caso, pues la SAS, si tú tienes una SAS que haga parte del sector turístico, cultural o de la tecnología, puedes acceder a un beneficio que es la extensión del impuesto de renta por un periodo de 7 años. Esta ley fue reglamentada pues, por un decreto que les quedé viendo el decreto que lo olvidé, el decreto 286 de febrero del 2020 de este año, y el decreto nos dice que para acceder a los beneficios hay como, digámoslo así, hay dos pasos. Uno se hace frente al Ministerio de Cultura y otro se hace frente a la DIAN precisamente pues para que me den ese beneficio a mí como sociedad en el impuesto de renta. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para yo acceder a este beneficio? Pues primero, yo tengo que ser sociedad. En este caso, pues les hablamos de la SAS. Si ustedes son SAS, que es una sociedad comercial, pues pueden acceder a los beneficios. Segundo, yo debo de presentar un proyecto de inversión. El proyecto de inversión debe ser de por lo menos 157 millones. Y lo que voy a decir es que, miren, yo tengo este proyecto de inversión, con esta inversión yo pienso adquirir equipos, o si soy, por ejemplo, un creativo, yo empiezo a generar contenido, quiero generar contenido, si soy parte del sector cultural, bueno, yo quiero montar tales establecimientos en estas partes del sector cultural, es un patrimonio, cómo justificar ese proyecto de inversión, esa inversión, ¿a qué la voy a hacer? Entonces, en el proyecto se le presenta es ante el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene como
un comité dentro del ministerio y ese comité es el que evalúa como esa presentación del proyecto. Entonces, una vez se presenta el proyecto, se dice el monto mínimo de inversión, se hace un cronograma de cómo va a ser el cumplimiento de ese proyecto, que también es muy importante, pues como decir, bueno, son 3 años de esa inversión, entonces esos 3 años, el primer año se va a desarrollar tal y tal aspecto, justificar como muy bien en qué va a ser esa inversión. Aparte, yo debo generar empleo, porque si yo soy sociedad, si voy a acceder pues a un beneficio que es largo, es por 7 años y es sobre un impuesto de renta, entonces la ley como que me dice, bueno, usted me genera, me da inversión, pues me hace un proyecto de inversión y aparte me genera empleo. Como mínimo, la ley dice, por lo menos me tiene que crear 3 empleos. Y esos empleos no pueden ser relacionados o las personas a las que yo le voy a dar ese empleo no pueden ser personas administrativas, pues no puede ser un representante legal, un accionista, sino que tienen que ser personas que directamente tengan relación con la actividad turística, cultural o tecnológica de la sociedad. Digámoslo así, por ejemplo, si eres una empresa de software, pues los empleos que debes desarrollar o los empleos que vas a generar deben de ser a modo de ejemplo para los desarrolladores de software y no, pues no vas a crear 3 representantes legales. Bueno, aquí veo que hay una pregunta. Voy a explicar un poquito más lo de ley naranja y pasamos de una a la pregunta que nos hicieron. Entonces, hay una generación de empleo, un proyecto de inversión que se presenta, debo de ser sociedad, y ese proyecto de inversión, hay unos plazos que son del 1 al 30 de marzo, del 1 al 31 de julio, pues que es el que ya nos está aplicando en este momento, y del 1 al 31 de octubre. Aparte, también le voy a presentar al Ministerio de Cultura una declaración del impuesto de renta que hice en el año anterior. Si, por ejemplo, yo apenas constituí las SAS este año, pues no me aplicaría, en este caso, la declaración del impuesto de renta, porque apenas la voy a realizar, pero se presenta una declaración del impuesto de renta o se dice que no les aplica y los estados financieros, es muy importante pues que también aparezca lo de los estados financieros y una certificación del contador donde se diga como los ingresos brutos que ha tenido la empresa. Eso respecto al Ministerio de Cultura. Entonces, como les dije, hay como 2 pasos. Sé que es un poco complejo, pero hay como 2 pasos. Primero, voy ante el Ministerio de Cultura, le presento mi proyecto, le digo lo de los empleos, con la certificación del contador también de los estados financieros, ingresos brutos, y el ministerio lo que hace es que me da un acto administrativo, que es como que me dice, en un documento decide si yo puedo acceder al beneficio de economía naranja o si no puedo acceder. Entonces, una vez yo tenga ese acto administrativo, yo voy a la DIAN, que es la entidad que me va a dar en sí el beneficio, y con ese acto administrativo positivo, una vez también con la certificación de, del contador y con el proyecto pues, de inversión, ya la DIAN mira esos requisitos y ya pues empieza a aplicar con el beneficio de la exención del impuesto de renta. Entonces, lo importante es que lo miren como en ese panorama. Necesito presentar un proyecto ante el ministerio y con eso puedo adquirir el beneficio de la economía naranja ante la DIAN. Lo otro, por último, para que no nos enredemos mucho, es que mi empresa debe desarrollar únicamente actividades artísticas, de tecnología o del sector de turismo. O sea, yo no puedo desarrollar una actividad distinta a esa. Mi objeto social tiene que estar enmarcado exactamente en esas actividades. Listo, Juanpa, por acá nos hacen una pregunta de la ley de emprendimiento juvenil. Sí. Nos dicen, buenas tardes, tengo un aporte que hace respecto a la ley de emprendimiento juvenil. Para tener el beneficio de no pagar renovación de Cámara de Comercio, se debe pagar seguridad social, ya que ellos solicitan una certificación con la información de cuántos empleados estuvieron afiliados durante el año en la empresa. Si no pagaste la seguridad social, te cobran la tarifa. Ah, ok. Eso es muy buen aporte. Correcto. Muchísimas gracias. De pronto por ahí hay un poquito de ruido, si de pronto podemos revisar el micrófono para cerrarlo. Sí, correcto. Cuando accedemos a este beneficio, el año inmediatamente siguiente
digamos, a volver a acceder a ese beneficio para el pago, para la extensión de la renovación, nos van a pedir unos documentos. ¿Qué es lo importante de esos documentos? Que continuemos en las mismas condiciones con las que empezamos la sociedad. Es decir, que no tengamos, que no hayamos pasado de tener el capital inicial, que es un capital pequeño, que de pronto ya no tengamos un capital muy alto por una inversión, digamos, es un capital que el primer año es difícil conseguirlo, serían 500 salarios mínimos, pero que, digamos, en algunos casos, si se hace una inversión por alguna capitalización, digamos, se podría tener. Otra cosa importante, efectivamente, al momento de crear la sociedad, nos piden el número de empleados y al momento de acceder al beneficio de la renovación, nos van a pedir que indiquemos pues, que estamos al día con el pago de los parafiscales para esos empleados que hemos tenido contratados, obviamente, por contrato laboral. Sí, eso es muy importante, igual que si tienen empleados, pues cumplir con la seguridad social, porque es una obligación de ustedes como empleadores, sí o sí, y porque el sistema, los sistemas ya de las entidades de control ya están todos súper conectados, pues ya uno, la DIAN puede saber todo de mí, la UGP puede saber todo de mí, hasta la Cámara de Comercio puede saber todo de mí, entonces uno tiene que cumplir en sí con las obligaciones, la idea no es evadir esas obligaciones que como empleador tiene. Bueno, otros beneficios es el beneficio de la SOMAC, que son las zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Puede que muchos no lo conozcan y es muy interesante y me parece pues muy bueno estos beneficios. El beneficio en sí consiste en una aplicación progresiva del impuesto de renta. ¿Y para quién va? Pues va para esas empresas o sociedades que están constituidas y que desarrollan su actividad en una zona de conflicto armado. Las zonas están definidas por la ley. Por ejemplo, en el caso de Antioquia, si muchos no lo saben, Santa Fe, Antioquia es zona SOMAC. Entonces la ley nos dice, estos son los territorios que son zona SOMAC y si usted tiene una sociedad en esta zona y desarrolla completamente su actividad en esta zona, entonces a usted se le va a aplicar progresivamente el impuesto de renta. ¿Cuáles son pues los requisitos? Primero, pues deben de constituir tienen que tener una empresa, una sociedad, que puede ser una pequeña, una mediana, una gran empresa. Por ser SAS no significa que sean pequeñas necesariamente, hay SAS que son muy grandes. Entonces, dependiendo de ese tipo de empresa, a ti te van a aplicar ese beneficio progresivo. Lo otro es que debes desarrollar completamente tu actividad en la zona. Aunque, por ejemplo, los productos, digámoslo así, si eres un productor, los productos pues los puedes vender afuera del país, pues al exterior, pero tu planta de producción y todo tu desarrollo de la actividad debe de ser en la zona SOMAC. Lo otro es que también pues aplica un monto mínimo de inversión que se debe hacer, que en este caso la ley lo que hizo fue coger, digámoslo así, todas las actividades y dependiendo de esa actividad, tú debes de generar la inversión y debes de también generar empleo. Mm, yo les voy a decir como más o menos un ejemplo, por ejemplo, perdón por la redundancia, si eres una pequeña empresa, una microempresa, dice la ley que entre el 2017 y el 2021 no deberás pagar nada en impuesto de renta, pero ya a partir del 2022 hasta el 2024 deberás pagar un 25% sobre del impuesto de renta que se aplica a las personas jurídicas, que es un 33%. Entonces, si tú eres una SOMAC, lo que vas a hacer es tener un beneficio del 25% sobre ese 33%, que quedarías pagando como un impuesto de renta por ahí del 8%. Es complicado, pero espero que se entienda. Lo que hace la ley es decir, año a año, dependiendo pues del 2020, 2021, 2025, 2027, yo te voy a aplicar este porcentaje. O sea, no te voy a aplicar la tarifa plena del impuesto de renta, lo que lo hace muy interesante. Y también, pues, mirando que estas zonas son de conflicto armado, que la idea es impulsarlas y que tengan un desarrollo económico para así crecer en todo, en tanto a generación de empleo, en negocios, en crecer entre estas zonas para que el país en sí también vaya creciendo. Continuamos con la CC María. Listo, no, Chicos, espera, disculpen, hay que una hay una, pregunta.
Sí, Hay una pregunta. Bueno, Sebastián Lopera nos dice, buenas tardes. Si el aporte de unos socios, de un socio es solamente trabajo, en la constitución de las SAS se pueden establecer cláusulas para el momento en que la persona decida retirarse y cómo puede ser la salida de esa persona si no cumplió con el trabajo que iba a realizar. claro que Bueno, sí. Bueno, en el caso cuando vamos a crear una sociedad, efectivamente podemos hacer diferentes tipos de aportes. Lo que decíamos, aporte en capital, es decir, entregar un dinero de cada accionista para crear la sociedad, aporte en especie, poner un vehículo, poner un bien inmueble, un apartamento, una bodega, por ejemplo, pero también podemos aportar en trabajo. Para eso es necesario poner en claro desde el principio qué trabajo se va a desarrollar, digamos, esa persona que de pronto no va a aportar dinero, qué trabajo va a desarrollar y cuáles van a ser los tiempos, digamos, cuál va a ser la dedicación que él va a tener para, para que ese aporte, digamos, se entienda ya como entregado. Por ejemplo, un empleado, digamos, nos vamos a constituir tres personas y una de las personas es, digamos, no sé, un desarrollador web, por ejemplo, o es un químico, o es una persona, un farmacéutico, es alguien que de pronto nos va a desarrollar un producto o que va, digamos, va a poner más el tema intelectual que el tema de capital como tal. Para eso, desde el inicio, ponemos las condiciones claras, sabemos, hay que evaluar ese aporte de industria, es decir, hay que valorarlo desde el principio. Por ejemplo, cada persona va a poner 5 millones de pesos. Él va a poner trabajo que se va a entender, que se va a entregar, digamos, en cuestión de 6 meses o en un año, y ese trabajo va a ser equivalente al otro dinero que pusieron los otros accionistas. Hay que evaluarlo desde el principio para saber desde qué momento él ya, digamos, cumplió con esa obligación y se puede considerar accionista. ¿Qué otras figuras podemos hacer? Por ejemplo, si nos queremos asociar con una persona o digamos en nuestra actividad tenemos un empleado que es clave, podemos desarrollar, por ejemplo, un contrato de vesting, que es un contrato en el cual, perdón, este contrato de vesting es una forma de pronto de hacer que un empleado clave para nuestra compañía se vuelva accionista al desarrollar una actividad, al desarrollar digamos, un producto, un servicio por un tiempo determinado. Una vez él cumplió con esas obligaciones que deben estar claras desde el inicio, se le entrega un número de acciones y ya cuando el momento que él cumple, ya él puede, ya él se le entregan esas obligaciones, esas acciones y él puede ser accionista y cumplir con todos los, gozar, digamos, de los dividendos y de todas las ventajas que tiene ser accionista en determinada sociedad. exacto. En el contrato de vesting, la diferencia ahí como más radical es que en el contrato de vesting tú no eres accionista desde un principio. O sea, tú para ser accionista, en verdad debes de haber cumplido con unas condiciones que se establecieron en el contrato, sea tiempo, sea trabajo. Pero sí se puede establecer que un socio no de capital, sino que de un aporte en trabajo y se puede evaluar. Y también dentro de los estatutos pueden haber cláusulas de exclusión de los socios. Entonces, en los estatutos también se puede regular cómo en un eventual caso de incumplimiento de este socio que dijo que iba a aportar trabajo, no lo hizo, cómo se le puede retirar de la sociedad, aunque él ya es socio en sí, o sea, desde el inicio va a ser un socio y desde la constitución queda así. Recuerden que, o si no saben, los estatutos es el documento por medio del cual se crea la sociedad. Y en esos estatutos están como las reglas de toda la sociedad y de cómo va a funcionar, las reuniones, cómo van a ser, en caso de incumplimiento de socios, cómo se va a dar la exclusión de un socio. Entonces, en el caso de que un socio vaya a aportar trabajo desde el inicio, se puede regular en los estatutos. Si tú, por ejemplo, no quieres que esa persona sea socia desde el inicio, entonces mejor opta por la opción del vesting. Exactamente. Listo. Continuamos entonces con otro beneficio que es muy parecido al beneficio que les hablamos anteriormente, que es el beneficio de las empresas CESE, que creó el gobierno nacional, que son las zonas económicas y sociales especiales. Estas zonas son unas zonas que identificó el gobierno nacional donde están los más altos niveles de desempleo y con esto se busca de pronto estimular la actividad económica y permitir que estas zonas se puedan llegar a empresas que generen empleo y que jalonen un poquito la economía.
Está principalmente especificada como en la SOMAC, que hay una lista muy grande. En este caso es una lista más pequeña y solamente es para los municipios del norte de Santander, La Guajira, Arauca y las ciudades de Armenia y Quibdó. En estos casos, al crear una sociedad que se desarrolla actividades industriales, agropecuarias o comerciales, vamos a tener un beneficio siempre y cuando generemos empleos directos, como mínimo 2 empleos directos, o si ya tenemos una sociedad creada, por lo menos un aumento del 15% del empleo directo mediante contrato laboral para nuestra empresa. El beneficio es el del 0% del valor del impuesto de renta por los primeros 5 años y otros 5 años adicionales con un descuento del 50% sobre el valor total que tendríamos que pagar. Este beneficio está para empresas creadas a partir del 25 de mayo y tiene pues esta duración siempre y cuando cumplan con estas condiciones, lo que es muy atractivo si de pronto, digamos, en algún caso alguien está interesado en crear una sociedad en alguno de estos lugares, sobre todo para estas actividades que dice la ley. Bueno, aquí, este es el último beneficio. Bueno, este era el último beneficio, pero queríamos comentarles también de un beneficio que, digamos, todavía no es, apenas está como empezando a conocerse, y es el beneficio de los distritos económicos especiales o distritos creativos, que son unas zonas delimitadas en ciertos municipios que van a tener una tarifa preferencial en el impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, en Medellín, actualmente en la zona del Perpetuo Socorro, que es la zona que está delimitada, si de pronto tenemos personas de Medellín acá, entre la carrera 33 y la 30, en la zona de, digamos, lo que es San Diego, entre las estaciones industriales y exposiciones. En esta zona se está buscando crear un distrito creativo, por lo tanto, las empresas que se constituyan en esta parte van a tener un beneficio especial sobre el impuesto de industria y comercio. En Bogotá también está la zona que es el Bronx o el Nuevo Bronx, que también se está buscando como con este tipo de medidas, de pronto transformar un poco las zonas, anorar un poquito la economía local a partir del establecimiento de empresas, sobre todo para el tema creativo, para el tema audiovisual, para el tema de las industrias creativas, que es lo que busca como todo el proyecto de la economía naranja. María. María, el micrófono. ¿Continuamos? Sí, ya con esto, Juan, damos por terminado. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, aprovechen que estamos acá disponibles eh, para que nos hagan todas las preguntas que quieran. Sí, ahí en el chat. Igualmente, sobre todos estos temas, sobre todos estos temas que hablamos en esta presentación, los podemos asesorar si quieren de pronto agendar una llamada, de pronto agendar una conferencia. Desde el Linkcase estamos trabajando desde casa, protegiéndonos para en este momento de contingencia, pero continuamos apoyando a todos nuestros clientes y a todos nuestros emprendedores en el desarrollo, en sus necesidades, en lo que están buscando, tratando como de poder continuar con estas actividades comerciales, con estos negocios, con estas empresas y vernos lo menos afectados, digamos, desde lo que podemos hacer a través del teletrabajo y de todo ese tipo, pues, como de nuevas formas de trabajar. Los Listo. invitamos a que dejen sus preguntas para que podamos, digamos, ponerlas en común o Juanpa, hay también una para que pregunta. nosotros escribamos. Claro. Sebastián nos dice, si voy a realizar operaciones en varios departamentos, ¿debo inscribirme en cámaras de comercio de cada departamento? No necesariamente, porque la matrícula mercantil es una a nivel nacional. Es decir, cuando registro una sociedad, por ejemplo, en La Guajira, puede operar normalmente en todo el territorio nacional. El caso de estos beneficios, sí hay unos beneficios que son exclusivamente, por ejemplo, la SOMAC o la CESE, que acabamos de ver, solo aplican para ciertas zonas. Pero yo puedo, por ejemplo, crear una sociedad comercial en esa zona, por ejemplo, una planta, una procesadora, en una de estas zonas especiales, adquirir estos beneficios y simplemente despachar para todo el país. Pero si Exacto. debe, digamos, en estos casos, tienen que tener una base y generar un empleo en estas zonas especiales. Pero igual, con la misma, o sea, no tengo que estar matriculado en todo el país. Ahora, si por ejemplo lo que voy a tener son establecimientos de comercio
Por ejemplo, voy a tener franquicias o voy a tener, no sé, puestos de restaurantes, de comidas rápidas, tiendas, digamos, de ropa. Sí, cuando vamos a tener locales comerciales en distintos departamentos, sí debemos registrar el establecimiento en cada cámara de comercio. Por ejemplo, si nuestra sociedad está en Medellín, pero tenemos tiendas en Bogotá, en Cartagena, en Cali, debemos registrar ese local en cada cámara de comercio respectiva. Exacto, ese establecimiento. Es el establecimiento en ¿Cómo sí está? el que se puede, digámoslo así, inscribir en cada cámara respectiva. En el caso, por ejemplo, de Exacto. la SOMAC, lo que la ley sí es muy clara, dice, usted me constituye la sociedad en esta zona de conflicto armado y me desarrolla la actividad en esta zona. Y ya como dice Juanpa, si ustedes quieren, por ejemplo, es una, no sé, mieles en determinada zona, ponle, no sé, en Antioquia, Jericó. Eres de Jericó y esta es declarada zona SOMAC, pero esas mieles, pues tú las quieres vender a otros lados del país, pues no hay ningún problema. O sea, tú adquieres el beneficio por estar en esa zona, pero no es que te tengas que inscribir en Bogotá o en Cali porque allá vendes mieles, no. Exactamente, es más sobre el establecimiento de comercio. Si vamos a tener diferentes locales comerciales en el país, ahí sí es necesario que nos registremos en cada ciudad o en cada municipio donde vamos a abrir un establecimiento. Si vamos a enviar productos a todo el país, no hay ningún problema. Listo, nuestros datos de contacto, que también es una pregunta, voy a dejarles por acá la página y Claro que sí, y aquí también, en la presentación también están los datos de contacto y la página web. exacto, en la última diapositiva después de esta de preguntas y respuestas, ven ahí todas nuestras redes sociales y nuestros números también personales, por si tienen alguna inquietud o una duda que se las podamos resolver. Aquí Con están la los última datos de las redes presentación. sociales y aquí están los datos de nosotros. Listo. Si alguien tiene más preguntas, con gusto las podemos resolver. Faltan 10 minuticos. Listo, al parecer no hay más preguntas. Esperamos que les haya quedado súper claro. En nuestra página de LinkedIn también tenemos un artículo que lo pueden leer y les puede ayudar con respecto a conocer todos estos requisitos y estos beneficios, perdón. Exactamente, igualmente en la página hay mucha información, hay artículos, hay todo tipo de información que nos sirve a los emprendedores, que está diseñada específicamente para los emprendedores, en temas laborales, en temas legales, en temas tributarios, en temas contables, que pueden mirar, pueden explorar y que de pronto les puede solucionar muchas dudas que tengan. Igualmente, nos pueden contactar a nuestras redes sociales, a nuestros teléfonos que aquí se los estamos dejando y podemos programar una asesoría, es totalmente gratuito. Y la idea es, digamos, de pronto ponerlos un poquito más el panorama, digamos, en caso de que tengan alguna duda, alguna inquietud con el desarrollo de su negocio o de su empresa. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que todo les haya servido y que sigamos aprendiendo juntos. Vamos a hacer más webinar, entonces para que estén pendientes. Un abrazo y que estén bien. Hasta luego, que estén muy bien.